están, queridos hermanos? Saludos, saludos, están también. Bien. Qué alegría verlos. Estuve 2 semanas fuera, estuve enfermo con COVID, gracias a Dios todo bien, solo fue una molestia en la garganta, pero créanme que lo eché también, ¿ya? Así que gracias al Señor porque nuevamente me permite estar con ustedes. Bueno, un domingo falté por COVID, el domingo siguiente falté porque me tocó predicar en la segunda línea. Me mandaron muchos saludos, yo también le mandaron muchos saludos, muy felices y contentos los hermanos de que esté yendo gente allá a predicar, y es una iglesia también por la que tenemos que orar siempre, ¿no? Al igual que por todas nuestras iglesias, porque por distintos motivos las iglesias viven siempre procesos, y por distintos motivos, y todos esos motivos nosotros siempre tenemos que orar por nuestros hermanos en la fe, porque muchos de esos procesos son muy parecidos a los nuestros, y tenemos que ser precisamente coherentes con nuestro amor y entender de que no solo somos la iglesia de Quilpué, sino que somos el Presbiterio Centro, que a su vez pertenece a la iglesia presbiteriana de Chile. ¿Bien? Quinta región. Perdón, quinta región. Lo siento, la cultura. Porque era. Disculpa. Hermanos amados, les invito a abrir su Biblia en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 20 al 25. No nos salimos 100% de la serie mensaje, puesto que este texto habla sobre lo que significa la obediencia y el compartir las enseñanzas de nuestro Señor. Algo que precisamente no se hizo en el pueblo de Israel y lo llevó a caer a lo que nosotros hemos visto por tanto tiempo en la serie de mensajes. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 20 al 25. ¿Se sienten más calentitos hoy día? Bien. Arturito está haciendo lo suyo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 25. ¿Encontraron todos? Si no, está proyectado aquí. Bien. Dice así. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Los invito ahora nuevamente. Señor, gracias porque nos permites poder aprender sobre ti. Úsame como instrumento tuyo, que de mi boca salgan tus palabras, líbrame de pecado y tentación y permíteme ser claro en el momento de predicar tu verdad. Prepara nuestros corazones, desde ya prepara nuestros corazones. Mueve nuestros corazones de tal forma que atesoremos tu palabra, pero que también la prediquemos, la enseñemos y la vivamos todos los días de nuestra vida. Oramos en el bello y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Precisamente el no obedecer lo que este texto nos dice llevó al pueblo de Israel a las consecuencias de ser deportados, de vivir en el exilio y además, por supuesto, de la reconstrucción de su nación. Por eso no nos escapamos tanto, sino que seguimos en la misma línea. Y vemos que el Señor fue claro al pueblo de Israel de decirle, dile esto a tus hijos, enséñale esto a tu pueblo. Y en un contexto maravilloso, en un contexto donde estaban yendo hacia el cumplimiento de la promesa que se le hizo a sus padres. ¿Alguna vez ustedes han escuchado o les han dicho a ustedes que el cristianismo o la religión o creer en Dios es para personas débiles o es para débiles? ¿O le han dicho que la religión, el cristianismo, es seguir solo una serie de reglas y que finalmente no eres libre? Yo por lo menos lo he escuchado, no me lo han dicho, pero lo he escuchado y lo he escuchado muy de cerca.
y he sido testigo de cómo personas se refieren a nosotros como seres que prácticamente no tenemos una opinión propia y que vivimos obedeciendo una serie de reglas que se han traspasado de generación en generación y que hoy en día las vemos y las repetimos desde el púlpito con la Biblia en mano. Y respecto a la primera idea de que el cristianismo es para débiles, o de que Cristo es para débiles, creo que estoy de acuerdo. Porque yo como pecador no puedo hacer absolutamente nada. Es más, como pecador y por la gracia de Cristo, solo puedo esperar en Él y en su obra para anhelar vida nueva y vida eterna. Sin embargo, esto no viene por osmosis. Hay un proceso en el que aprendo de alguien o de alguienes que procuran enseñarme y que son utilizados por Cristo para procurar enseñarme. Lo que significa precisamente para los otros esta serie de reglas, normas y que nos impiden vivir. La libertad absoluta de las personas no radica en su capacidad exclusiva de decidir sobre su vida. ¿Y por qué no radica en esto? Bueno, prendamos la tele y veamos si las personas que son libres o se hacen llamar libres pueden llevar a cabo una vida buena y de bendición para las demás, por sí solas. No hay libertad en que yo pueda decidir por mí mismo qué es lo mejor para mí. Romanos 3, del 10 al 12 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no soy libre de poder escoger algo de bendición para mi vida y ser de bendición, o de ser una persona fuerte y valerosa, que no necesite de reglas y normas que le digan cómo vivir. Si yo soy así de malo, ¿cómo sería posible que pudiera decidir por mí mismo y querer algo bueno para mí? Miremos las consecuencias del pueblo de Israel. ¿Les sirvió de algo ser o pretender o procurar ser libres y vivir lejos del alero del Señor? Soy como una bomba de tiempo que ni siquiera me haría daño solo a mí cuando explote. Sería un daño colateral y maldeciría a todos los que me rodean. Imaginen si yo pienso de esa forma y soy padre. ¿Qué bienestar podría entregarle a mi esposa e hijos si yo pienso que su seguridad está basada en mis propias decisiones? ¿Qué seguridad pudo proveer Abraham a su esposa cuando éste no confió en la promesa de su Señor de que tendría un hijo? Por esa razón creo que el Evangelio sí es para débiles. Creo que fielmente el Evangelio, el cristianismo, el seguir a Cristo, es para los que nos reconocemos como siervos inútiles y pecadores que necesitamos de la obra de Cristo y su amor para poder ser algo y para poder ser alguien en esta vida. No con el fin exitista de lograr objetivos, sino con el fin de alabar y glorificar su nombre. Y por supuesto, bendecir a quien viene detrás de mí. Y ser de bendición para una nación, para un pueblo, para una iglesia. La obediencia para nosotros es motivo de libertad. Muy por el contrario a lo que piensan todas las mentes que nos apuntan con el dedo desde la vereda de frente. La obediencia para nosotros es símbolo de larga vida. Una vida bella, con sentido. La obediencia para nosotros es lo que nos trae paz. La obediencia fue lo que a nosotros nos hizo libres de la esclavitud de la muerte porque Cristo fue obediente hasta la muerte. La obediencia me salvó de ser privado de libertad. Por esa razón la obediencia es la fortaleza de los débiles, nuestra fortaleza. Porque un siervo obediente, humilde y voluntario fue el que nos salvó a ti y a mí de un triste, horroroso y doloroso final. Por esa razón, para que entendamos, para que entiendan, debo enseñarle a mi hijo la historia de la redención, o a los niños de la iglesia, o a mis sobrinos, o a mis nietos. Porque el texto, por supuesto, que no estaba limitado solamente de padre a hijo, sino que estaba limitado de las personas adultas con experiencia y sabiduría que vivieron el proceso, enseñárselas a aquellos que estaban creciendo y que estaban caminando recién en este pueblo. Versículo 20 al 21. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Los que tienen hijos sabrán que son preguntones, que llegan a un punto de su vida que te preguntan por todo. Y donde ya uno empieza a responder por qué sí y por qué no. Este punto es crucial que lo entendamos en la vida de nosotros.
¿Cómo reaccionan ustedes cuando se les entrega una serie de normas, por ejemplo, cuando los contratan? ¿Cómo perciben ustedes esas normas? Generalmente tomamos las órdenes o estatutos o mandamientos, lo que sea, como algo personal, como instancias que nos competen a cada uno de nosotros. Sin embargo, todos estos mandamientos buscan también un bienestar común, un bienestar comunitario, y más allá buscan que el pueblo o el equipo de trabajo completo tenga una relación íntima con estos mandamientos. Es decir, la obediencia también se vive en comunidad y por supuesto debe ser enseñada a la comunidad. Si yo tengo dos familias que viven en un campo y que ese campo tiene reglas y que cada una tiene dos hijos, pero solo una familia le enseña a esos dos hijos las reglas de ese campo, probablemente entre en conflicto con la otra familia porque los otros dos hijos no van a ser enseñados por sus papás sobre las reglas de ese campo. La obediencia y las normas son también comunitarias y tienen que ser enseñadas en comunidad porque individuos individuales no somos individuos sociales. La vida del pueblo de Israel era absolutamente comunitaria. La relación que Dios buscaba con su pueblo no era simplemente individual en la intimidad de cada uno. Es con el pueblo completo y cada una de sus ordenanzas, mandamientos, estatutos son para que el pueblo los obedezca de forma íntegra y comunitariamente. Y es deber del pueblo responder a ese llamado, también de forma íntegra y comunitaria. Por esa razón, el Padre al Hijo le debe una respuesta completa respecto de lo que son los mandamientos de Dios y lo que son ellos también. Por eso cuando quisimos hacer una serie de charlas, pensamos en hacer una serie de charlas que incluya la historia de la iglesia, para saber quiénes somos, por qué estamos acá, para qué estamos acá y cómo podemos hacerlo de manera comunitaria. No es solo una responsabilidad parental tampoco, de padre a hijo. Es una respuesta a una responsabilidad social, cultural y comunal del pueblo completo hacia quienes serán los líderes que vienen más adelante. La Dani y el Edu no son los papás de los niños que están ahí adentro, pero también responden, al igual que los otros líderes de niños que hacen clase, a la responsabilidad de educar a quienes son los miembros futuros de su iglesia. Fíjense lo que está enseñando el texto y lo que significa ser pueblo y lo que significa alabar al Señor a través de la obediencia y de la escucha de un relato que es real, que es completo, que es íntegro. Fíjense cómo se exhorta a los niños desde pequeños, cómo se les cuenta, no se les estaba contando la historia simplemente para que se sorprendieran. Se les contaba la historia para que ellos entendieran y comprendieran cuál era su labor, no solo en el futuro, sino también en el presente. Adorar y glorificar al Señor. ¿Cómo queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia si nosotros no les enseñamos a venir a la iglesia? No hay hecho más concreto en cuanto a obediencia y comunidad que enseñar a nuestros hijos a obedecer. Hemos visto durante un largo tiempo las consecuencias de la desobediencia, lo terrible que puede llegar a ser y lo complejo que puede llegar a ser desobedecer al Señor. Por eso el Señor en Deuteronomio les advirtió y les dijo: enséñenles a sus hijos. Cuéntenles, háblenles y digan. Nosotros que estamos en una vida de iglesia, siempre se nos comentó, se nos enseñó que la palabra del Señor, la ley, se transmitía de boca en boca, que se les enseñaban a través de relatos, que se les enseñaban de boca en boca, de que se aprendía de esa forma. Así se aprendían también los niños. Y el objetivo era entender lo que era como nación y su misión como nación, precisamente para que el pueblo crezca como es debido y no por una senda torcida. El hijo hace una simple pregunta al padre, a lo que él debe responder de una manera completa y compleja. Y es compleja no porque use palabras difíciles, sino que lo que es por el proceso y la historia que él relata a su hijo. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Imagínense, pónganse en los zapatos de ese papá. ¿Cómo uno le explica a un hijo pequeño que el Señor en un momento mató a todos los primogénitos de aquellos que no tenían sangre en el dintel de la puerta? ¿Cómo le explican las plagas? ¿Cómo le explican que Moisés tiró una vara y se convirtió en una serpiente? ¿Cómo le explican que el Señor a su profeta le habló a través de una zarza que no se consumía y que estaba ardiendo? Aquel hecho histórico no fue un momento feliz el vivir de esclavos dentro de la vida de la iglesia, como pueblo de Israel.
No es algo grato y fácil de recordar. Sin embargo, en esa misma respuesta hay un relato de redención, porque fueron siervos, esclavos, hasta que Dios los sacó con mano poderosa de ese lugar de muerte. Es decir, que ahora su pasado en Egipto es una historia de gracia que recuerda el amor de Dios por ellos y que relata esa historia. La historia que el padre le debe relatar a su hijo es una historia cargada de emociones y sensaciones. Piensen ustedes en cuántas historias que son parte del siglo XX o XXI, que tienen que ver con sufrimientos, son contadas a hijos para que aprendan y busquen no repetir los errores de sus padres o los errores históricos de la vida de un país. Y piensen ahora en la historia de los que los padres israelitas contaban a sus hijos. Historias de desobediencia, de soberbia, de esclavitud, historia de insurrección, de rebeldía delante del Señor. Pero que al final todas esas historias, todas y cada una de esas instancias, de esas emociones, hablan y relatan el amor y la misericordia de un Dios fiel, que consuela y que es amoroso. Hace 10 minutos atrás cantábamos que no hay amor como el de Cristo. No hay amor como el que Dios nos da, que finalmente nos da la libertad. ¿Se dan cuenta de lo que estaba exigiendo el Señor de sus hijos para con los hijos de sus hijos? Y se dan cuenta de todo lo que hemos visto en esta serie de mensajes en cuanto a la desobediencia y las consecuencias de esto. Y nos pregunta a nosotros mismos, ¿nos damos cuenta de lo que significa desobedecer al Señor y no ser fiel con la enseñanza a nuestros hijos en términos del plan de redención? Por esta razón, el recordatorio de la obediencia a Dios es necesario. Porque todo aquel acto es lo que me recuerda mi condición y de cómo ésta refleja la santidad de mi Dios. Mi pecado no solamente me recuerda cuán pecador soy, me recuerda cuán maravillosa es la gracia de mi Señor que me salvó de la muerte. Su amor, su obra, su promesa y mi llamado. Glorificarlo a Él por medio de la obediencia. Nos da identidad, nos da una guía y nos da valor. Versículos 22 y 23. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Cómo yo le cuento a mi hijo que el mar se partió en dos y se abrió? Y que detrás mío había una columna de fuego deteniendo a los que me estaban persiguiendo. Todo lo que el Padre le dice a su Hijo es palabra de Dios que se cumplió. Por esa razón las promesas hechas deben cumplirse tal cual como salieron de la boca de la persona que las hace. Por ello, quien promete algo debe atenerse a las consecuencias de aquello que promete. Hay la razón del rechazo por parte de los ciudadanos, por ejemplo, hacia la política partidista de este país. Porque ya nadie les cree nada. Porque todo lo que sale de su boca no se cumple. Razón por la cual nuestra enseñanza hacia nuestros hijos debe estar sostenida en la palabra de Dios y no desde nuestra perspectiva o de lo que nos acomode. Una vez mi mamá me dice, el Señor dice que uno debe glorificar a sus padres. Y yo estaba más grande. Y educadamente fui yo. Y le dije, pero también dice que ustedes no deben provocar a ir a sus hijos. Y se terminó la discusión. Fue la única vez que le gané a mi mamá una discusión. Así se debe contar la historia de nuestro Señor Jesucristo. Completa, con la perspectiva completa, reconociéndonos como pecadores y como un Señor misericordioso y enormemente gracioso para con nosotros. Y esa es una de las razones del por qué nuestro Dios debe ser obedecido. Él es fiel a sí mismo y cumple sus promesas, y esas promesas son reales y son de acuerdo al pacto que Él, en su nombre, amor y fidelidad, hizo para con nosotros. Y porque solo es una de las razones del por qué debemos obedecer a nuestro Dios, bueno, eso se encuentra precisamente en la respuesta que el Padre da a su Hijo cuando éste le pregunta acerca de, o le preguntaría acerca de toda esta instancia. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, terribles para los egipcios, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. El pueblo de Israel fue ultrajado como nación y su identidad fue alienada por culpa de un ser del cual solo podrían salir maldiciones. Fue tal su alienación como pueblo que por un momento comenzaron a pensar como esclavos.
Fue tal su alienación que en un momento determinado desearon en presencia de Dios volver a Egipto, lugar que supuestamente le daría un par de cebollas y unas cabezas de ajo. Se dan cuenta que el Señor no solamente quiere que le obedezcan y que cuenten su historia, sino que también quiere eliminar ese concepto esclavista del corazón del pueblo de Israel. Por el amor de Dios, pero el amor, de Dios es tan incomprensible y tan fiel a sí mismo, que recordó su pacto y fue a buscarlos. Y no fue montado en un caballo blanco vestido de azul, fue montado y vestido de gloria, majestad y poder. Y precisamente de esa forma fue que sacó a su pueblo desde la horca. Humilló a cada egipcio, aplastando el orgullo y la prepotencia del faraón. Se manifestó como el Dios verdadero y único que es Él. Se vengó de los enemigos de su pueblo y de quienes lo desafiaron, para luego tomar a su pueblo tiernamente entre sus brazos y sacarlo de aquel lugar inseguro y ponerlo en el lugar que prometió a sus padres. Los papás de los hijos del pueblo de Israel le estaban predicando el evangelio a sus hijos. Y hoy en este texto nosotros recordamos que aquella promesa es verdadera, es real y intangible. Y ellos no solamente tenían esa experiencia en sus corazones, ellos también entendían que había una promesa de un Mesías que vendría a salvarlos de la muerte eterna. Ellos presentan al Señor y le están presentando a sus hijos el Evangelio de nuestro Señor. Recordando aquella promesa que se cumple y recordando la promesa de un Mesías que vendría. Al igual que nosotros recordamos a un Mesías muerto en la cruz, que regresó y que vendrá, que regresará por su vida. Y que esta promesa debe ser recordada de la forma más tierna que nosotros podamos para hacerle entender a nuestros hijos que hay una promesa de vida eterna. Enseñar a tu hijo en el ámbito que sea, pero que tenga que entender que la vida que vive es para alabanza y gloria de su Señor Jesucristo y que Él vendrá por él para salvarlo de la muerte. Lo que Dios está exigiendo no es porque sí, ni siquiera es algo que se debe hacer como una obligación de mala manera. Más bien es un deber placentero que nace desde un corazón agradecido. El recuerdo de toda esta obra, el relato de padre a hijo, de toda esta fidelidad, la enseñanza de toda esta misericordia, es un reflejo de un corazón agradecido por la gracia de Dios. Y un corazón agradecido es un corazón obediente en amor a quien nos rescató de la más oscura de las muertes. Un corazón transformado por la obra de Dios es un corazón agradecido, y un corazón agradecido es un corazón obediente. Y un corazón obediente es un corazón fiel al Dios que entregó a su Hijo a la muerte por nosotros. La instancia y la situación de poder enseñar a los que vienen tampoco solamente se remite acá. En una de las prédicas del hermano Miguel también se contaba lo mismo. Cuéntenle a los que vienen, cuéntenle a los que nacieron en el exilio, cuéntenle a los que no saben quién es Dios, quién es nuestro Salvador, quién es Jehová, quién es nuestro Señor, quién nos prometió una nación, quien nos prometió también que habría justicia sobre nosotros y que seríamos exiliados, y quien prometió volver por nosotros luego de un tiempo determinado para volver a reconstruir nuestra nación. Cuéntenle, háblenle, porque es la única forma de que entendamos y de que vivamos que como pueblo y nación tenemos una misión y una labor. A orar a nuestro Señor, a orar y glorificar a nuestro Señor. La exigencia de la obediencia no es porque sí, la exigencia del relato no es porque sí, es porque hay un sentido y tiene una lógica. Versículo 24 al 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. No solamente había que contarles y decirles lo que estaba pasando, sino que también había que hablarlo y decirlo con nuestra vida y con nuestra boca. No solamente de padre a hijo, sino que de adulto a niño, a joven, a persona con experiencia a una persona sin experiencia. Era todo un pueblo adulto enseñándole a todo un pueblo pequeño que venía por delante, no solamente con la boca abierta, sino que también con la forma de vivir, con la forma de trabajar, con la forma de desarrollarse como persona, enseñarle a los que vienen por detrás de nosotros, a decirle: esto significa la historia de la redención, esto es nuestro Señor, este es nuestro Salvador, este es el que me salvó a mí y que con mi vida te lo puedo mostrar y te lo puedo enseñar. Porque aquel que tiene más años que Dios sabe muy bien que Dios ha sido fiel y que seguirá siendo fiel.
Y aquel que es joven debe entender que esa instancia es necesaria. Conversar, dialogar y entender la historia de esa persona, que el Señor ha sido fiel y que lo será conmigo también. Aquí está la lógica más práctica del por qué debemos obedecer a nuestro Dios. Que no es la razón principal ni tampoco lo que nos debe mover. Es la consecuencia práctica. Es lo que viene por añadidura de la obediencia a Dios. Tomen atención a esto. Porque no es lo que mueve a Moisés. No es lo que mueve al padre o al hijo o al adulto o al pequeño. No es lo que nos debe mover a ti y a mí. Creo, mis queridos hermanos, que esto es solo en la punta del iceberg respecto a la mayor de las bendiciones de Dios. Que no es estar felices o ser plenos acá, sino que es estar con Él en su santo reino. Miremos bien lo que dice el versículo 4. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Miren con lo que inicia el versículo, con obediencia y sabiduría. Porque ¿qué es el temor de Dios? Sabiduría. Miren cómo es de prudente Moisés al presentarnos el orden de las cosas. Miren cómo él nos hace entender que todo tiene un orden y una lógica y que la mayor de las peticiones para nosotros no es lo que tenemos o lo que obtenemos por servir a Dios, sino que es el hecho mismo de poder servirle con un corazón agradecido. Y recuerden que cuando hablamos de servicio en relación a Dios y a sus mandatos, tiene un sentido de libertad. No así cuando hablamos en relación a Egipto o a nuestro propio pecado, que tiene una connotación de esclavitud. Y por ese servicio tiene una consecuencia, pero incluso aquella consecuencia puede ir mucho más allá de lo que nosotros creemos. Dice el texto, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta ahora. Cuando el pueblo desobedeció a Jehová, ¿cuáles fueron las consecuencias? Trágicas. Cuando el pueblo fue rebelde con el Señor, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno. El texto dice, para que nos conserve la vida como hasta ahora. Eso en Deuteronomio. En Nehemías, luego de cuando estaba reconstruyendo, ¿podrían haber dicho lo mismo? Hasta hoy, Dios ha sido fiel y ha sostenido a su pueblo. Que por supuesto es y ha desobedecido. Pero en él también ha habido justos que se aferran a Dios y a su obra, como leía Mau en el texto, ante la oración de intercesión. Creo que ya lo he dicho en algún sermón, pero tiene toda la lógica que al obedecer los mandatos de Dios nuestros días se alargan, en todos los sentidos. Ya sea de manera literal, que vivamos más días, porque si uno obedece a sus papás cuando le dice, mira en la calle antes de cruzar, uno va a vivir más largos días. O también que nuestra vida tenga un sentido, un fin. Hermanos, gracias a que aprendí a obedecer a mis padres, estoy parado frente a ustedes y no estoy muerto o en alguna otra instancia negativa. Gracias a que obedezco a mis padres, me lavo los dientes. Una forma gráfica de poder vivir y disfrutar el amor de Dios, de decir que usted es un receptor de su amor, es mirándose precisamente a sí mismo. Porque usted hoy está sentado escuchando la palabra de Dios porque Él así lo quiso y lo ha mantenido hasta aquí, hasta el punto de alabar y glorificar su nombre. Y en su larga o corta vida, que no le quepa duda que usted puede decir que Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con usted. Y esa es la mayor de las pruebas de lo que dice el texto. Es verdad, tiene un sentido y tiene una enorme lógica. Hay un elemento más que agregar en el texto. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Justicia. ¿Recuerdan qué fue lo que ocurrió con Abraham luego de que obedeciera a Dios cuando Él le dijo que le sacrificara a su hijo? Fue justificado por la obediencia. Se sometió a Dios, le creyó, confió en Él, obedeció su mandato y fue justificado por Dios, revelando una relación personal y verdadera con Dios. Y la obediencia a estos preceptos es lo que justificará a Israel delante de Dios. Gloria a Dios por eso. Porque cuando obedecieron, Dios fue fiel. Y cuando desobedecieron, Dios fue justo. Y aún así fue fiel y no perecieron. Por medio de su obediencia a la Torá de Jehová, Israel heredaría la tierra prometida y la obediencia a la palabra de Dios sería la justicia de Israel. Justicia describe una relación verdadera y personal con Jehová. La completa obediencia a los preceptos de Dios justifica a
a Israel, ¿por qué la obediencia de Israel produce una relación verdadera con Dios? Fíjense lo que está exigiendo Dios. Fíjense lo que está enseñando el Señor. Fíjense lo que está pidiéndole al Señor que haga su pueblo para con sus hijos. Fíjense cómo exige responsabilidad de parte de los más grandes con los más pequeños. Es difícil hablar de obediencia, sobre todo hoy en día. Sabemos bien que nuestra salvación, lo que nosotros podamos o no hacer, no nos salvó de la muerte. Sin embargo, sabemos que la obediencia de uno sí lo hizo. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Y por ello debemos procurar de nuestros hijos que nos obedezcan. Y que entiendan que nosotros estamos ahí para ser de bendición para sus vidas. ¿Conocen los árboles? Los arbolitos que tenemos por aquí y por allá. Hace un poco tiempo aprendí algo muy lindo. Y es que entre los árboles, en un bosque, quizás, hay una comunicación, pero que es mucho más compleja que una simple comunicación. Hay una provisión desde los más viejos a los más jóvenes. Y hay una profesora X que hizo un estudio respecto a eso, que dice lo siguiente: los árboles sí se comunican, usan su propio método de comunicación. Los árboles no son individuos creciendo por su propia cuenta con el fin de ser más exitosos, contrario a la realidad de los humanos. Más bien son parte de una red que está en constante interacción y en donde la colaboración es lo primordial. Esta red subterránea la llamamos de red de micorrizas, término científico. Estos árboles son individuos dominantes en el bosque, con su follaje elevándose sobre las copas de otros árboles. Seres antiguos que representan inmensas fuentes de producción de energía. Energía que podría ser compartida con los árboles con menos acceso a la luz del sol. Las pequeñas plántulas recién germinadas en el bosque son colonizadas por esta red y comienzan a recibir no solo los nutrientes del suelo, sino también carbohidratos provenientes de estos árboles ya más grandes y más viejos. De esta manera, la profesora sostiene que un bosque tiene más resiliencia al funcionar como una comunidad, existiendo sinergias entre sus interacciones. Un bosque con conexiones entrelazadas por el suelo tiene la capacidad de colaborar y ser más fuerte. Se ha demostrado que además de transferir nutrientes, estos árboles usan esta red para enviar señales de defensa a los más pequeños. La facilitación entre plantas ha sido profundamente estudiada, como por ejemplo el llamado efecto nodriza, donde un árbol ya establecido propicia la regeneración, protección contra frío o mayor humedad y materia orgánica a los más nuevos y los más débiles. Las interconexiones por el suelo abren un mundo de posibilidades que promueven la protección del suelo, su microbiología y confirman el efecto nodriza, donde árboles más viejos nutren y fortalecen a las nuevas generaciones. Y después salta alguien y dice que venimos de la evolución. Así funciona la creación del Señor. Árboles que no son salvos, que no fueron escogidos por el Señor, que no son la corona de la creación. Si ellos funcionan de esa forma, donde los más viejos nutren y fortalecen a las nuevas generaciones, ¿qué queda para nosotros? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra función como personas adultas para los que vienen por detrás? ¿Decir simplemente y orar por ellos que son el futuro de la iglesia? ¿O hacernos cargo de lo que el mismo texto dice? Contemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para que ellos entiendan lo que significa descansar en el Señor. Y contemos también las misericordias que el Señor ha tenido en nuestra vida cuando nos hemos equivocado. Porque, ojo, que ser adulto tampoco nos da la facultad de sentirnos superiores a los más jóvenes, sino que todo lo contrario, sentirnos menos que ellos, porque estamos para servirles y enseñarles que amar y servir a Cristo es lo mejor que les puede pasar. Y que no solo eso, sino que mantendrá a la iglesia unida, mantendrá a su pueblo unido, mantendrá a su pueblo confiado y esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, creo que el Evangelio es para alegres. Fíjense cómo el texto procura que la sabiduría sea enseñada de una forma puntual, cercana, comunitaria. Por eso creo que el Evangelio es para alegres, porque lo necesitamos, porque
porque solos no podemos, porque no somos individuos solitarios, porque el día de mañana que cuando el Señor venga por nosotros no nos va a tener una nube individualmente a cada uno, no, vamos a estar todos como pueblo adorándole. Por eso creo que el Evangelio es para ellos, porque nos da cuenta de nuestro pecado y de la necesidad de sabiduría, no solo del Señor, sino que también del hermano que está al lado mío, delante mío, y que sé que ora por mí. La obediencia es la fortaleza de los débiles. La obediencia es nuestra fortaleza, pero no solamente en la obediencia, sino que en la confianza de que un pueblo me va a ayudar a mí como joven a ser el hombre o la mujer que el Señor quiere que sea. La obediencia, la comunidad, el pueblo es para ellos, porque sin Cristo nada somos y nada podríamos ser. Sin Cristo seríamos simplemente una linda fachada. Sin Cristo no habría nada que nos una. Sin Cristo no habría respeto a las canas ni amor para aquel joven. Sin Cristo no existiría esto. Por ello el Evangelio es para ellos. Y doy gloria a Dios porque es así. Porque quien va por delante de mí es mi Jehová, es mi Señor que me salvó de la muerte. El que va por delante de mí, el que pelea, es Cristo. Y el que va por delante de mí y el que enseña al adulto a cuidar del joven es precisamente Cristo. Tomemos esto como una responsabilidad necesaria, porque no queremos ser como el pueblo exiliado. Queremos ser como el pueblo fiel, como el pueblo fiel al Señor, obediente, como el pueblo que confiaba en su Señor y que descansaba en Él. No queremos ser como el pueblo que fue ajusticiado por pecadores. Queremos ser como el pueblo que confiaba en su Señor y que sabía que el día de mañana iba a proveer como proveyó hoy día. Queremos ser como Caleb y Josué. Queremos ser como ellos. Que aunque venga todo por delante, nada temeremos, porque el Señor estará con nosotros. Los invito a ver. Amado Dios, te damos gracias infinitas, Padre, por la posibilidad que tú nos das, Señor, de aprender y entender lo que significa alabar y glorificar tu nombre. Gracias porque tú nos das la posibilidad, Señor, de entender lo que significa enseñar el Evangelio, entender lo que significa la obediencia y entender también lo que significa el trabajo en comunidad, Señor. Donde nosotros como adultos tenemos la responsabilidad sana de contar estas historias, Padre amado, Señor, a nuestros hijos más jóvenes para tu alabanza y para tu gloria, Señor. No solo porque es bueno, no solo porque sí, Señor, sino porque tiene un sentido y una lógica, Padre amado. Porque no solo se trata de hablar y de contar con la boca, sino que se trata de hablar y de contar con nuestra vida, con nuestro cuerpo, tus bendiciones y tu fidelidad, Padre amado. Gracias, mi buen Señor, porque tu justicia, Padre amado, siempre ha obrado en nuestra vida. Y porque eso lo podemos contar, Señor, y porque podemos ser testigos de cómo obras en la vida de los hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque eso también nos enseña. Gracias, Padre amado, porque eso también nos cuida, Señor. Y gracias, Padre amado, porque sabemos que tú levantas a líderes y personas que están dispuestas precisamente a enseñar con amor, con paciencia, con humildad, Señor, y a contar su vida a aquel joven que necesita de aquello, Padre. No hablamos solamente de padre o de madre a hijo. Hablamos, Señor, de los adultos, de las canas, Señor, que nos enseñen, Señor, a nosotros los jóvenes, a lo que significa adorar y sobre todo, Señor, a confiar en que tú eres, fuiste y serás fiel, Padre. Gracias porque queremos anhelar ser como una iglesia y un pueblo, Señor, que te crea y que confíe en ti, Padre. Gracias, mi buen Dios, Señor, porque entendemos lo que ocurrió en la instancia, Señor, del exilio, Padre amado, y las consecuencias que esto tuvo, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos advertiste y nos adviertes a través de tu palabra lo que significa obedecerte y las consecuencias de la desobediencia, Padre amado. Gracias, Señor, por tu consuelo, por tu misericordia, Padre celestial, porque eres grande, Señor, y porque no nos haces individuos solitarios, sino que somos partes y miembros de una comunidad, porque somos seres sociales que anhelan no solo estar con hermanos alabando tu nombre, sino que por sobre todo, Señor, anhelamos volver a estar contigo en la eternidad, cantándote y amando. Oramos en el bello y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos llegando al final de nuestro servicio de acción de gracias al Señor, un culto a su nombre. Y antes de tener la oración final, tenemos la doxología, ¿cierto? Pero vamos a orar primero.
de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Te damos las gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Tú, con tu bondad, tu misericordia, tu amor, nos bendices a cada instante. Nos permites respirar, nos permites caminar, nos permites tener sentido para poder gustar, escuchar, palpar, etc. Y sobre todo, diste tu Hijo con nosotros. En esta hora te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, tú que eres Dios santo. Y damos las gracias por este punto de tu santo que nos ha permitido vivir, en el cual estamos todos juntos, unánimes en el mismo espíritu. Y como dice 2 Corintios, capítulo 13, del 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed del mismo sentir, y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Saludaos unos a otros con el escudo santo. Todos los santos os saludan. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, y todos decimos amén. 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 Mi corazón pero ahí ore por su hermano, llámelo por teléfono, póngase al tanto de cómo están, etc. Señor les bendiga.